Un cordial saludo para todos. Soy Sari Dolarte, psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga, y me es muy grato saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto Alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias, que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios de encuentro y formación donde los egresados participan activamente en la vida universitaria junto a sus compañeros, profesores, facultades y la institución, reafirmando así su papel como parte esencial de nuestra comunidad educativa. De esta manera fortalecemos el lazo con su alma mater, promoviendo el crecimiento profesional y personal continuo. Hoy nos reúne la conferencia titulada Buena Fe y Conocimiento del Riesgo en el Contrato de Seguro en Colombia, la cual hace parte de nuestro compromiso con la actualización y la formación permanente de nuestros egresados. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos están acompañando. Le informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidos por nuestra conferencista al final de la charla. Antes de presentar a nuestra invitada, me complace presentar a la doctora Laura Mercedes Torres Parada, decana de la Facultad de Derecho. Su liderazgo ha sido clave para el fortalecimiento de los procesos formativos y en la proyección también de nuestros estudiantes y egresados. Bienvenida, doctora, es un gusto contar con su presencia hoy. Gracias, Sarit. Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan? Porque tengo como interferencia, un poquito de ruido. Sí, doctora, sí la escuchamos. Bueno, primero un saludo cordial y discúlpeme que no puedo abrir la cámara en este momento, doctora Trinidad. Saludo a usted, gracias por acompañarnos hoy, esta noche. Desde luego, saludo para los profesores, egresados, estudiantes conectados y el público que nos acompaña. Este tema, pues, como vieron en la ICAR que se envió en la publicidad, pues, es de gran relevancia en la actualidad jurídica, sobre todo porque en el contexto donde las relaciones de seguros hacen parte de la vida cotidiana de nosotros, de las personas, de las empresas, de las instituciones. Entonces hoy pues vamos a reflexionar sobre la buena fe, sobre el conocimiento que tienen las aseguradoras de los riesgos al firmar esos contratos de seguros y pues analizar esos aspectos tan especiales y esenciales como es la confianza, la transparencia. Entonces vamos a escuchar a la doctora Trinidad hoy. Entonces bienvenidos y no los dejo para escuchar a nuestra conferencista. Mm, Perfecto. Nos complace presentar a la doctora María Trinidad Silva Rangel, abogada con experiencia en asesoría jurídica y gestión legal en entornos organizacionales, con énfasis en derecho corporativo, contractual y cumplimiento normativo. Es especialista en derecho comercial y candidata a magíster en derecho, con formación previa en comercio exterior. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Trinidad, quien compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia en esta jornada académica. Gracias, Sarid. Muy buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, la escuchamos bien. Bueno, Se escucha bien, doctor. muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo y mi más sincero agradecimiento a la universidad por esta invitación, así como a cada uno de ustedes por acompañarme en este espacio académico. Quisiera comenzar, si quieres, vamos presentando, Sarid, por favor. Gracias. Quisiera comenzar formulando una pregunta muy sencilla, pero profundamente relevante. ¿Quién debe asumir las consecuencias cuando una decisión importante se toma sin conocer completamente los riesgos involucrados? Aunque pueda parecer una pregunta propia del ámbito jurídico, en realidad esta pregunta atraviesa gran parte de nuestra vida cotidiana y profesional. Tomamos decisiones constantemente. Estamos constantemente emprendiendo proyectos, realizamos inversiones, adquirimos bienes, celebramos acuerdos y depositamos toda nuestra confianza en personas e instituciones esperando que las decisiones adoptadas nos conduzcan a resultados esperados. Sin embargo, la realidad nos demuestra que ninguna decisión se adopta en condiciones de certeza absoluta. Siempre existe algún grado de incertidumbre. Y precisamente es en estos escenarios donde surge la necesidad de preguntarnos cómo deben distribuirse. Y es precisamente en estos escenarios donde nos surge la necesidad de preguntarnos cómo deben distribuirse estas responsabilidades cuando el conocimiento sobre el riesgo resulta insuficiente o resulta incompleto.
El mundo de los seguros ofrece un escenario particularmente interesante para abordar esta discusión. En él convergen preguntas relacionadas con la confianza, la información, la responsabilidad y el papel que desempeñan quienes participan en la valoración y en la administración del riesgo. Por esta razón, la conferencia que tenemos hoy la titulamos Buena fe y conocimiento del riesgo en el contrato de seguro, porque pretende abrir un espacio de reflexión. Esto más que una conceptualización jurídica, es un espacio de reflexión alrededor de una cuestión que continúa siendo objeto de importantes debates doctrinales y jurídicos. ¿A quién le corresponde realmente conocer el riesgo? Más que ofrecer respuestas definitivas, el propósito de esta charla es invitarlos a examinar cómo han evolucionado las relaciones asegurativas y cuáles son los desafíos que actualmente plantea la distribución de responsabilidades entre quienes suministran la información y quienes por su experiencia y especialización se encuentran en capacidad de valorarla y comprenderla. Espero que este encuentro nos permita no solamente aproximarnos a una temática propia del derecho de seguros, sino también reflexionar sobre la importancia que tiene la transparencia, la diligencia y la responsabilidad de las relaciones humanas y profesionales. Este es el contenido que vamos a manejar durante la charla. Vamos a ir manejando ciertos capítulos durante la charla que uno nos va a llevar en enlace al otro. Vamos a hablar de la confianza, de la buena fe, de los seguros, de la información, de la figura del conocimiento presunto, del debate contemporáneo en torno a estos temas, lo que dice la jurisprudencia colombiana y terminaremos con una reflexión final. La confianza. La confianza es el fundamento de nuestras decisiones. ¿Por qué confiamos? Antes de hablar de seguros, contratos o de normas jurídicas, quisiera que reflexionáramos sobre algo que hacemos todos los días sin ni siquiera notarlo, que es confiar. La confianza hace parte de nuestra vida cotidiana. Confiamos cuando nos subimos a un avión sin conocer personalmente al piloto, confiamos cuando acudimos al médico y seguimos un tratamiento o una prescripción médica, confiamos cuando depositamos nuestro dinero en una entidad bancaria, confiamos cuando compramos un producto por internet, confiamos cuando firmamos un contrato. Y si lo pensamos detenidamente, gran parte de nuestra vida se desarrolla gracias a la confianza. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué ocurriría si dejáramos de confiar completamente en los demás? Probablemente tendríamos que verificarlo absolutamente todo. Tendríamos que revisar personalmente cada medicamento que consumimos, tendríamos que inspeccionar cada producto antes de comprarlo, tendríamos que investigar cada dato que una persona nos proporcione y aún así nunca tendríamos una certeza absoluta de esa información que nos están brindando. La realidad es que los seres humanos vivimos en escenarios permanentes de incertidumbre. No tenemos toda la información, no podemos conocer todos los riesgos, no podemos conocer todas las variables. Por esta razón, la confianza se convierte en una necesidad social. De alguna manera, confiar es aceptar que existen cosas que desconocemos, pero de las cuales debemos tomar decisiones. Y aquí aparece una idea muy importante para la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. La confianza no surge porque lo conozcamos todo. La confianza surge precisamente porque no lo conocemos todo. Si tuviéramos una información perfecta sobre cada situación, probablemente no necesitaríamos confiar. Sin embargo, como vivimos en un mundo complejo e incierto, necesitamos construir relaciones basadas en expectativas razonables sobre el comportamiento de los demás. Esperamos que quien nos venda un producto sea honesto. Esperamos que quien nos preste un servicio lo haga con profesionalismo. Esperamos que quien celebra un contrato con nosotros nos suministre la información relevante, la que necesitamos para firmar el contrato. En otras palabras, siempre estamos esperando que las personas actúen correctamente. Y es precisamente esa expectativa la que permite que el funcionamiento de la sociedad. Ahora bien, la confianza por sí sola no es suficiente, porque confiar implica asumir un riesgo. Cada vez que confiamos en algo o en alguien, nos hacemos vulnerables. Confiar significa aceptar la posibilidad de que la otra persona no actúe de la manera en la que nosotros esperamos. Por eso, las sociedades han desarrollado mecanismos para proteger la confianza. Por ejemplo, por medio de la ética, se intenta proteger esa confianza a través de los valores. Por medio de la cultura, a través de las costumbres y de las normas sociales.
Las organizaciones cómo protegen la confianza a través de procedimientos y controles. Y el derecho, ¿cómo lo hacemos? En el derecho se hace a través de instituciones, a través de reglas, de normas que buscan generar seguridad en las relaciones humanas. Porque una sociedad donde nadie confía sería prácticamente inviable. Imaginen por un momento que tuviéramos que verificar personalmente cada información que recibimos, cada producto que compramos, cada servicio que contratamos. La vida cotidiana se volvería extraordinariamente compleja. Por eso la confianza cumple una función social, una función esencial. Nos permite actuar, nos permite decidir y relacionarnos con los demás, aun cuando no contamos con toda la información. Y aquí aparece una cuestión particularmente interesante. Si sabemos que nunca tendremos la información perfecta, ¿cómo podemos tomar decisiones razonables? ¿Cómo podemos reducir esa incertidumbre? ¿Cómo podemos protegernos frente a los riesgos derivados de aquello que desconocemos? Estas preguntas nos han acompañado a lo largo de los años y han dado origen a múltiples mecanismos de protección frente a la incertidumbre. Uno de ellos, uno de estos mecanismos y quizás uno de los más importantes en la vida económica y social moderna son precisamente los seguros. Imaginemos por un momento que una persona compra un vehículo usado. El vendedor le informa que el automóvil se encuentra en un perfecto estado. Sin embargo, omite mencionar que el vehículo sufrió un accidente estructural grave unos años atrás. Probablemente el comprador habría tomado una decisión diferente si hubiera conocido esta información. Por eso es que tomar decisiones sin tener toda la información es complicado. Y la realidad es que esto ocurre constantemente en todas las decisiones que tomamos, en todos los actos que realizamos, en todas las relaciones que tenemos. Vivimos tomando con información incompleta. Por eso la pregunta importante es, ¿qué ocurre cuando la información que falta era realmente importante para tomar una decisión? La información tiene un valor porque influye directamente en nuestras decisiones. Por eso cuando la información es incompleta, las personas pueden asumir riesgos que nunca habrían aceptado si hubieran conocido toda la realidad. Y aquí aparece una idea muy importante. El problema no es simplemente desconocer algo. El verdadero problema surge cuando una de las partes conoce información relevante y la otra parte no la conoce, porque en ese momento es cuando se rompe el equilibrio que permite tomar decisiones libres e informadas. Precisamente por esta razón, el derecho ha desarrollado mecanismos para proteger la confianza y promover la transparencia en las relaciones humanas y contractuales. Cuando me refiero a las relaciones contractuales, hablo cuando ejecutamos o suscribimos un contrato. Uno de estos mecanismos que el derecho ha implementado es el principio de la buena fe. La buena fe busca garantizar que quienes participan en una relación jurídica actúen de manera honesta, actúen de manera leal, transparente, permitiendo que las decisiones que se adopten se tomen con la mejor información posible. Por eso, para entender el contrato de seguro, primero debemos comprender qué significa, qué es esto de actuar de buena fe. Este capítulo lo titulé La buena fe, una respuesta jurídica a la necesidad de confiar. En el capítulo anterior reflexionamos sobre una realidad que acompaña permanentemente nuestra vida, que es la necesidad de confiar. Vimos que los seres humanos tomamos decisiones todos los días sin contar con la información perfecta. Confiamos porque no tenemos otra alternativa. Sin embargo, esa confianza también nos puede hacer vulnerables y precisamente por eso es que surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede una sociedad proteger la confianza entre las personas? Uno de los mecanismos más importantes que el derecho ha desarrollado para proteger la confianza es precisamente el principio de la buena fe. ¿Pero qué entendemos por buena fe? La expresión de buena fe es ampliamente utilizada en nuestra vida cotidiana. Con frecuencia escuchamos frases como, esta persona actuó de buena fe, yo confío en su buena fe, todo se hizo de buena fe. Generalmente asociamos esta expresión a ideas
o a valores como la honestidad, la sinceridad, la rectitud, la transparencia, la confianza. Y aunque esas asociaciones sí son correctas, desde el punto de vista jurídico, la buena fe tiene un significado muchísimo más amplio. La buena fe construye o constituye uno de los principios fundamentales sobre los cuales se construyen las relaciones jurídicas modernas. Su importancia es tan grande que la encontramos consagrado en la Constitución Política Colombiana en su artículo 83, el cual establece que las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe. Esto significa que el derecho parte de una idea esencial. Las personas deben comportarse en sus actuaciones de manera leal y honesta en sus relaciones con los demás. En el derecho encontramos dos clases de buena fe, que es importante entenderlas. Existe la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. Cuando hablamos de buena fe, es importante comprender que están estas dos formas. La primera, que es la buena fe subjetiva, se relaciona básicamente con el estado interno de las personas. La buena fe subjetiva hace referencia a la creencia de que yo estoy actuando correctamente. Por ejemplo, una persona puede comprar un bien creyendo legítimamente que en que se lo vende su verdadero dueño. Si desconoce cualquier irregularidad y actúa convencido de estar haciendo lo correcto, podríamos afirmar que actúa bajo la buena fe subjetiva, porque cree que está haciendo lo correcto. Sin embargo, el derecho moderno ha dado especial importancia a la segunda dimensión, que es la buena fe objetiva. La buena fe objetiva ya no se centra en lo que piensa o cree la persona, se centra en cómo actúa. Implica un deber de comportamiento. La buena fe objetiva supone actuar de manera leal, de manera coherente, transparente, colaborativa y respetuosa frente a los intereses legítimos de los demás. Por esta razón, cuando hoy hablamos de buena fe en materia contractual, en materia de seguros, generalmente nos referimos a la buena fe objetiva, el actuar, más no la creencia. La buena fe no, quiero que me entiendan que la buena fe no es simplemente una recomendación moral, tampoco es un ideal. La buena fe funciona como un verdadero estándar jurídico de conducta. Es decir, la buena fe establece la manera en que las personas deben actuar cuando interactúan con otras personas. Esto significa que las relaciones jurídicas no se limitan a cumplir literalmente lo que está escrito en un contrato. También estas relaciones jurídicas exigen un grado de honestidad, de lealtad, de transparencia, de cooperación y de confianza. Por ejemplo, una persona puede cumplir formalmente una obligación contractual, puede cumplir todo lo que está estipulado en un contrato y aún así actuar de manera arbitraria a la buena fe, como si oculta información relevante o si se aprovecha de alguna situación para perjudicar injustamente a la otra parte. Por eso la buena fe se ha convertido en uno de los principios más importantes del derecho privado contemporáneo. ¿Por qué? Porque permite o exige comportamientos responsables, incluso en situaciones donde la ley o el contrato no regulan expresamente cada detalle. La buena fe cumple múltiples funciones dentro de las relaciones humanas y jurídicas. En primer lugar, podemos decir que la buena fe genera confianza. Las personas pueden celebrar contratos, pueden celebrar acuerdos, porque esperan que la otra parte actuará de manera honesta y leal. La buena fe también facilita la cooperación. Muchas actividades económicas serían imposibles si cada persona tuviera que verificar absolutamente toda la información antes de poder actuar. La buena fe contribuye al equilibrio de las relaciones, porque evita que que una parte obtenga ventaja indebida aprovechándose de la ignorancia, el error o de la vulnerabilidad de la otra parte. Y finalmente, la buena fe promueve la transparencia, incentiva la circulación adecuada de información para que las decisiones puedan adoptarse de manera libre y responsable. Y aquí aparece una idea especialmente importante para la reflexión que esta noche nos ocupa. Si la buena fe busca proteger la confianza y promover la transparencia, entonces la información adquiere un papel central dentro de cualquier relación jurídica. Y esto resulta particularmente evidente en los contratos de seguros.
porque los seguros existen precisamente para gestionar riesgos e incertidumbres, pero para gestionar adecuadamente un riesgo es indispensable conocerlo. Por eso, antes de analizar la importancia de la información en el contrato de los seguros, debemos preguntarnos algo aún más básico. Hasta ahora hemos hablado de confianza, de información, de la importancia de actuar de manera transparente en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, existe una realidad que afecta a todas las personas, independientemente de su profesión, de su edad, de su condición económica. Esa realidad es que en todo lo que hagamos existe el riesgo. Todos vivimos rodeados de riesgos. Algunos son pequeños, cotidianos, otros pueden cambiar completamente nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos sufrir un accidente, nos podemos enfermar, podemos perder nuestro empleo, una empresa puede presentar un incendio, una explosión, una cosecha se puede ver afectada por un fenómeno climático y un vehículo puede verse involucrado en un siniestro, en un accidente. La incertidumbre forma parte de la condición humana y precisamente es por esta razón que existen los seguros. Antes de hablar de seguros, debemos hablar del riesgo. Cuando escuchamos la palabra riesgo, normalmente nosotros la asociamos o pensamos en algo negativo. Sin embargo, el riesgo no es necesariamente algo malo. El riesgo es simplemente la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que pueda afectar nuestros intereses personales, familiares o económicos. En realidad vivimos tomando decisiones en escenarios de riesgos todo el tiempo. Cada vez que iniciamos un negocio, existe el riesgo de que fracasemos. Cada vez que realizamos una inversión, existe el riesgo de que tengamos una pérdida. Cada vez que emprendemos un viaje, existe el riesgo de que ocurra un imprevisto. Incluso las decisiones más simples de la vida cotidiana están acompañadas por algún nivel de incertidumbre. Lo interesante es que no podemos eliminar completamente el riesgo. El riesgo podemos reducirlo, podemos administrarlo o podemos enfrentarlo, pero lo que no podemos es hacerlo desaparecer. Por eso, a lo largo de la historia, las sociedades han buscado mecanismos para protegerse frente a las consecuencias económicas derivadas de eventos inciertos. Y uno de los mecanismos más exitosos que ha desarrollado la humanidad son precisamente los seguros. Imaginemos por un momento una sociedad donde no existieran los seguros. ¿Qué ocurriría si una persona pierde su vivienda a causa de un incendio? ¿Qué sucedería si una empresa pierde toda su maquinaria a causa de una explosión, un terremoto? ¿Qué pasaría con una familia cuyo principal proveedor fallece inesperadamente? En ausencia de mecanismos de protección, las consecuencias de estos eventos podrían ser devastadoras. Los seguros surgen precisamente como una respuesta a la incertidumbre. Su finalidad principal consiste en trasladar las consecuencias económicas de determinados riesgos a una entidad especializada en administrar estos riesgos. En otras palabras, los seguros permiten trasladar una incertidumbre potencialmente catastrófica a un costo previsible y manejable. Por eso decimos que los seguros cumplen una función social y económica de enorme importancia, porque no solamente protegen patrimonios, también generan estabilidad, facilitan la actividad empresarial, promueven la inversión y contribuyen al bienestar de las personas y de las organizaciones. Ahora entonces, establezcamos qué es un contrato de seguros. Pues una vez comprendida la función de los seguros, podemos acercarnos a la noción de contrato de seguros. De manera sencilla, un contrato de seguros es un acuerdo mediante el cual una persona transfiere a una aseguradora las consecuencias económicas derivadas de determinado riesgo, a cambio del pago de una suma de dinero, y esta suma de dinero se denomina prima. Dicho de otra forma, la persona asegurada paga una prima. La aseguradora asume la obligación de responder económicamente si ocurre el evento previsto en el contrato que se suscribió. Sin embargo, detrás de esta definición aparentemente simple, existe una realidad mucho más compleja. La aseguradora no asume cualquier riesgo. ¿Por qué? Porque la aseguradora necesita conocerlo, necesita evaluar ese riesgo, necesita determinar la probabilidad de que ese riesgo ocurra y necesita calcular cuánto podría llegar a costarle ese riesgo en el momento que ocurra.
Por eso es que la información ocupa un lugar tan importante dentro de esta clase de contratos. Pero antes de abordar este tema, es importante comprender quiénes participan en esta relación jurídica. Aunque los seguros pueden parecer complejos, las personas que intervienen en ellos cumplen funciones relativamente fáciles de comprender. Por un lado, tenemos primero a la aseguradora. ¿Quién es la aseguradora? La aseguradora es la entidad especializada en asumir y administrar el riesgo. Es quien expide la póliza, quien vende esa póliza y quien eventualmente debe responder cuando ocurre el siniestro cubierto. Por otro lado, encontramos al tomador. ¿Quién es el tomador? El tomador es el que celebra el contrato, es el que paga la prima de este contrato. En algunos casos, tanto el tomador como el asegurado son la misma persona, pero no siempre ocurre así. Por otro lado, tenemos al asegurado. ¿Quién es el asegurado? Es la persona sobre la cual recae el interés protegido por el seguro. Y finalmente encontramos al beneficiario, que es quien tiene derecho a recibir esa prestación económica derivada del contrato cuando ocurre el siniestro. ¿Cuál es la diferencia? Podemos decir, porque muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el asegurado y el beneficiario? ¿Son la misma, no son la misma? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Cuál es la diferencia básica entre asegurado y beneficiario? El asegurado es la persona sobre la cual recae el riesgo protegido por el seguro. Es decir, es quien está expuesto al evento que podría generar la obligación de la aseguradora. Por ejemplo, en un seguro de vida, ¿quién es el asegurado? Es la persona cuya vida está protegida por esa póliza. En un seguro de salud, el asegurado es la persona a la que se le está asegurando la salud con esa póliza. Podríamos decir que el asegurado es la persona o el interés que se encuentra protegido frente a ese riesgo, mientras que el beneficiario es la persona que tiene el derecho a recibir esa prestación económica cuando ocurre el siniestro. Es quien recibe el dinero, es quien recibe la indemnización. Por eso el beneficiario no necesariamente es la misma persona que el asegurado. Para entenderlo mejor, imaginémonos, pongamos un ejemplo, imaginémonos un seguro de vida. Carlos contrata una póliza de vida. Esta póliza designa como beneficiarios a su esposa y a sus hijos. En este caso, Carlos es el asegurado, que es quien contrata la póliza, a la vez es el tomador, y los beneficiarios son su esposa y son sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que se está asegurando es la vida de Carlos. Por eso él es el asegurado. Pero quienes recibirán esa suma de dinero o esa indemnización si Carlos fallece es su esposa y sus hijos. Por eso estos son los beneficiarios. Una forma muy fácil de recordarlo es que el asegurado es quien está expuesto al riesgo y el beneficiario es quien recibe la prestación económica cuando el riesgo se materializa. Comprender estos actores o estas partes que intervienen en un contrato de seguros es importante porque cada uno tiene responsabilidades dentro de la relación asegurativa. Y precisamente una de las más importantes tiene que ver con la información. Es la responsabilidad más importante de todas las partes del contrato de seguros tiene que ver con la información. Vamos a hablar un poco de cómo se construye el riesgo asegurado. Aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de esta charla. Muchas personas creen que el riesgo existe de manera independiente y que la aseguradora simplemente decide asumirlo. Pero en realidad el riesgo asegurado es una construcción. La aseguradora construye una imagen del riesgo a partir de la información que recibe. Por ejemplo, si una persona solicita un seguro de vida, la aseguradora necesita conocer aspectos como edad, salud, antecedentes médicos relevantes. Si se trata de un seguro de vehículos, la aseguradora necesitará información sobre el vehículo, el año, el kilometraje, qué accidentes ha tenido antes, qué características tiene. Si se trata de una póliza empresarial, por ejemplo, requerirá información sobre a qué actividad económica se dedica la empresa, cómo son sus instalaciones, qué factores de exposición de riesgo tiene esta empresa. En otras palabras, la percepción del riesgo depende de la calidad y de la cantidad de información disponible que tenga la aseguradora. Y aquí aparece una idea fundamental.
La aseguradora toma decisiones sobre riesgos que no puede observar completamente. Por eso necesita absolutamente confiar en la información que está recibiendo por parte de quien le solicita esa póliza, de quien le solicita esa cobertura. Y precisamente es por esta razón que la información se convierte en el verdadero corazón de un contrato de seguros. A partir de este momento surge una pregunta decisiva para esta reflexión que tenemos esta noche. Si el riesgo se construye a partir de la información, ¿qué ocurre cuando esa información es incompleta, es inexacta o es insuficiente? Esta pregunta nos conduce al siguiente capítulo de esta conferencia, que es la importancia de la información en el contrato de seguro. Hasta el momento hemos hablado de confianza, de buena fe, de riesgos, de seguros. Ahora llegamos a un punto fundamental para comprender esta charla. Si tuviera que resumir en una sola palabra aquello que permite que un contrato de seguros funcione adecuadamente, esa palabra indudablemente sería información. Y es que en realidad una aseguradora no toma decisiones sobre hechos que conoce plenamente, como ya lo dije. Toma decisiones sobre la información que le suministran. Por eso, para comprender los conflictos que surgen en el contrato de seguro, primero debemos entender por qué la información ocupa un lugar tan importante. Imaginemos que una aseguradora debe decidir si acepta o no asegurar una vivienda. Para tomar esta decisión necesita hacer varias preguntas. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué uso tiene? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿En qué zona se encuentra? ¿Si ha sufrido daños anteriormente? La aseguradora normalmente no conoce cada predio que asegura. Tampoco conoce, menos va a conocer cada persona que solicita una póliza. Por eso, la aseguradora necesita construir el riesgo a partir de la información que ella recibe. Y aquí aparece una idea muy importante. La calidad de la decisión la calidad de la decisión que se tome depende de la calidad de la información disponible que haya. Si la información es adecuada, pues la aseguradora podrá evaluar correctamente el riesgo, pero si esta información es insuficiente o es incorrecta, la evaluación también podrá ser deficiente. Por esta razón es que la información se convierte en la materia prima con la que trabaja siempre el mercado asegurador. Ahora bien, ¿cómo obtiene la aseguradora esta información? Principalmente la obtiene a través de algo que se llama la declaración del riesgo. ¿Esto qué es? Cuando yo voy y solicito un seguro, una póliza de seguros, la aseguradora suele formular ciertas preguntas relacionadas con las circunstancias que considera relevantes para evaluar ese riesgo que va a cubrir. Como ya les dije, si yo voy a contratar un seguro de vida, la aseguradora me pregunta mi edad, mis antecedentes médicos, mis enfermedades, mis hábitos de vida. Igual si voy a comprar un seguro para mi carro, la aseguradora normalmente me va a preguntar las características del carro, el uso que le he dado, un historial de accidentes del carro. Toda esta información permite que la aseguradora determine si desea asumir o no el riesgo y bajo qué condiciones lo puede asumir. Por eso esta declaración del estado del riesgo constituye uno de los momentos más importantes dentro de la celebración de un contrato de seguros. Vamos a tocar el tema de la ubérrima buena fe. ¿Qué es esto? Precisamente debido a la enorme importancia que tiene la información que se suministra en un contrato de seguros, este contrato ha sido tradicionalmente considerado como el contrato de máxima buena fe. Así se llama. Esta expresión de ubérrima buena fe proviene del latín ubérrima bona fides y significa literalmente máxima buena fe. ¿Por qué se utiliza esta expresión en los contratos de seguros? Porque la aseguradora depende de gran medida de la información que le suministra quien está contratando, quien está solicitando ese seguro. En otras palabras, el contrato de seguro exige un nivel de transparencia superior al que encontramos en cualquier otro contrato, en cualquier otra relación jurídica. Esto no significa simplemente no mentir. La máxima buena fe no es solo no mentir, implica también colaborar activamente para que la otra parte pueda conocer adecuadamente el riesgo que ella va a asumir. Por ello, la buena fe en materia de seguros no es solamente un valor ético, es verdaderamente una exigencia jurídica.
Hay dos figuritas que aparecen en los contratos de seguros que quiero y me parece prudente e importante explicar. ¿Qué ocurre cuando la información suministrada no es correcta? Aquí aparecen dos conceptos fundamentales en el derecho de seguros. Uno es la reticencia y otro es la inexactitud. La reticencia ocurre cuando una persona omite información relevante, es decir, decide no informar una circunstancia que podía ser muy importante para la valoración del riesgo. Por su parte, la inexactitud ocurre cuando la información que se suministra es incorrecta o es falsa. La diferencia sencilla entre estas dos figuras es que en la reticencia ocultamos información y en la inexactitud proporcionamos una información incorrecta. En ambos casos el problema es el mismo, llegamos al mismo punto. La aseguradora toma decisiones con una percepción del riesgo que no puede corresponder a la realidad. ¿Y esto qué sucede? Si se presenta en un contrato de seguro reticencia o inexactitud, ¿qué puede suceder? Pues puede afectar la celebración del contrato, puede afectar el valor de la prima, puede afectar las coberturas otorgadas e incluso puede afectar el pago de una eventual indemnización. Veamos con algún ejemplo práctico para entenderlo mejor. Una persona solicita un seguro para su vehículo. La aseguradora le pregunta si su vehículo ha sufrido accidentes importantes anteriormente. La persona dice que no. Y aunque conoce que el vehículo sí tuvo accidentes graves años atrás, ella dice que no. En este caso nos encontramos frente a una reticencia porque omitió dar una información importante. Nos encontramos en un segundo escenario. Una empresa solicita una póliza de incendio. Durante el formulario informa que la empresa cuenta con sistemas automáticos de detección y de control de incendios. Posteriormente se descubre que estos sistemas nunca estuvieron instalados. Aquí podemos encontrarnos frente a una inexactitud porque se dio una información errónea, una información falsa. Ahora quisiera yo plantearles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que debería ocurrir cuando una aseguradora toma una decisión basándose en una información incompleta o incorrecta? Las respuestas para esta pregunta pueden variar. Algunas personas consideran que toda la responsabilidad debe recaer sobre quien suministró la información y otras creen que la aseguradora también tiene un grado de responsabilidad. Y precisamente es acá donde empezamos a acercarnos al tema central de esta conferencia. ¿Por qué si la información es tan importante para el contrato de seguro, surge una pregunta inevitable? ¿Qué ocurre cuando la aseguradora también tenía la posibilidad de conocer o verificar esta parte de la información? Esta pregunta nos conduce directamente al siguiente tema, que es el conocimiento presunto. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la importancia de la información dentro del contrato de seguro. También vimos que la aseguradora toma decisiones a partir de la información que recibe y que por esta razón la buena fe ocupa un lugar fundamental en esta clase de contrato de seguros. Sin embargo, llegados a este punto, quisiera plantear una pregunta que servirá como eje de reflexión para el resto de esta conferencia. La responsabilidad de conocer el riesgo recae únicamente sobre quien suministra la información, o dicho de otra manera, también tiene responsabilidad quien posee conocimientos, herramientas y capacidad para verificar esta información. Para responder esta pregunta quisiera comenzar con una situación que seguramente muchos hemos vivido. Imaginemos que llevábamos nuestro carro a un taller mecánico. El mecánico le realiza una revisión completa. Inspecciona el motor, le revisa el sistema eléctrico, analiza el funcionamiento general del vehículo. Después de toda la evaluación, nos asegura que el carro está en perfectas condiciones y nos lo podemos llevar. Sin embargo, pocos días después aparece una falla en el vehículo que era perfectamente detectable durante la revisión. Si el mecánico intentara justificar esta situación diciendo que nunca conoció el problema, probablemente surgiría una pregunta natural. ¿Realmente el mecánico no conocía o simplemente no realizó una revisión adecuada, estando él en la capacidad de realizarlo por su profesionalismo?
Esta pregunta resulta muy importante en los contratos de seguros porque nos permite comprender una idea fundamental. Existen situaciones en las que las personas no pueden alegar un desconocimiento absoluto cuando realmente o cuando razonablemente tenían la capacidad de conocer. Y precisamente esa es la lógica que inspira esta figura que se llama conocimiento presunto. De manera sencilla, el conocimiento presunto parte de una idea muy simple. Existen circunstancias frente a las cuales una persona puede ser considerada conocedora de determinada información, no porque efectivamente haya conocido esa información, sino porque razonablemente debería conocerla. Aquí en esta figura no se trata de adivinar información, no se trata de exigir ser todopoderoso, omnipotente para llegar a esa información, no. Se trata de reconocer que ciertas personas o ciertas entidades, debido a su profesión, a su experiencia o a su especialización, tienen mayores capacidades para identificar determinados riesgos o circunstancias. Por esta razón es que el derecho considera que no siempre resulta válido alegar desconocimiento absoluto frente a hechos que podían ser advertidos mediante una actuación diligente. ¿Por qué estoy hablando de esto en este momento? Ustedes o todos alguna vez hemos escuchado que las aseguradoras se dedican a no asumir los riesgos y a no indemnizar los daños causados en las pólizas que se adquieren. Es por esto que este tema es tan importante, porque estamos viendo que ya toda la responsabilidad no recae sobre el tomador de la póliza, sino que la aseguradora tiene un papel fundamental en estos contratos de seguros. ¿Por qué? Porque la aseguradora es una profesional de riesgo. Y aquí llegamos a una idea central para entender el contrato de seguros. Debemos tener clarísimo que la aseguradora no es un contratante común y corriente, como cualquiera de nosotros. No es simplemente una persona que celebra un contrato con otra. La aseguradora es una organización especializada en la administración del riesgo. Esa precisamente es su actividad económica, es su razón de existir, porque ella lo que hace en su día a día, en su labor empresarial, es evaluar los riesgos, calcular posibilidades, asumir determinadas contingencias, ¿a cambio de qué? A cambio de una prima. Por eso es que las aseguradoras cuentan con experiencia técnica, equipos especializados, sistemas de análisis, bases de datos, inspectores, médicos, ingenieros, múltiples herramientas para evaluar los riesgos. Y ahora en el mundo en el que vivimos moderno, con la inteligencia artificial, las aseguradoras cuentan con más herramientas para poder evaluar cualquiera de los riesgos que se les pongan enfrente para poderlos cubrir. Y precisamente es por esta condición profesional que surge una pregunta que alimenta este debate que estamos tratando esta noche. ¿Puede una aseguradora alegar desconocimiento frente a circunstancias que razonablemente estaba en capacidad de identificar? Uno de los argumentos que sustenta esta figura novedosa y moderna del conocimiento presunto, es la capacidad técnica de la verificación. Cuando una persona solicita un seguro, la aseguradora no se limita a recibir información pasivamente. Con frecuencia, como ya les he dicho, realiza actividades destinadas a comprobar o complementar esa información que le da. Por eso es que la aseguradora solicita documentos, revisa formularios, antecedentes, certificados, practica inspecciones, valoraciones, solicita exámenes. Todas estas actuaciones que hacen estas entidades especializadas tienen un solo propósito, que es reducir la incertidumbre, porque la aseguradora sabe que las decisiones que tome serán tan buenas como la información que tenga disponible. Por ello, cuenta con mecanismos razonables para verificar determinadas circunstancias. Ellas constantemente realizan inspecciones, exámenes, análisis de todos los riesgos. Por ejemplo, en un seguro de vida, ¿qué es lo más normal que la aseguradora solicite? Exámenes médicos. En una póliza contra incendio, la aseguradora puede hacer análisis de los sistemas de seguridad y las condiciones de las instalaciones de la empresa. En un seguro de transporte, pues la aseguradora solicita verificación técnica de los vehículos.
Todas estas actuaciones tienen algo en común. La aseguradora participa y debe participar activamente en la construcción de la información sobre el riesgo. Por eso, pues en determinados casos, resulta razonable preguntarse si la información discutida realmente era desconocida o si podría haber sido identificada mediante una actuación diligente de la aseguradora. Un ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa quiere una póliza contra incendio. Antes de emitir la póliza, la aseguradora visita las instalaciones de la empresa, realiza una inspección técnica, observa las condiciones físicas del inmueble, toma fotografías y aún así, después de toda la verificación, decide asumir este riesgo. Meses después ocurre un incendio. Al momento de la reclamación de la póliza, de la indemnización, la aseguradora pretende negar la cobertura argumentando que la existencia de condiciones que eran visibles durante la inspección inicial. Aquí surge una pregunta que yo quisiera dejar planteada. ¿Puede afirmar la aseguradora realmente que desconocía estas circunstancias? O pensemos mejor en un seguro de vida. La aseguradora solicita exámenes médicos a una persona que solicita una póliza de seguro de vida. Revisa sus antecedentes clínicos, analiza toda la información antes de emitir la póliza. Posteriormente, esta persona fallece. Pero la aseguradora argumenta, no paga la indemnización porque argumenta que existían condiciones médicas relevantes que no fueron informadas. ¿Estamos frente a un desconocimiento real de la información o frente a información que razonablemente podría haber conocido la aseguradora mediante los mecanismos de verificación que ella utiliza? Estas preguntas aparentemente podrían tener respuestas simples, pero no las tienen. Y es precisamente por eso que se ha dado origen a uno de los debates más interesantes del derecho de seguros contemporáneos. Porque si aceptamos que el asegurado tiene deberes de información, también debemos preguntarnos hasta dónde llegan los deberes de diligencia de quien profesionalmente administra el riesgo, que es las aseguradoras. Y es justamente allí donde aparece esta tensión que analizaremos a continuación. Hay una tensión entre el principio de la buena fe y el conocimiento presunto de la aseguradora. El debate contemporáneo se entreteje entre esta tensión de a quién le corresponde conocer realmente el riesgo. Aquí hemos llegado al punto central de esta conferencia. Hasta ahora hemos visto que la confianza es indispensable para la vida en la sociedad, que la buena fe busca proteger esta confianza, que los seguros existen para gestionar los riesgos, que la información constituye el corazón de todo contrato de seguros y que el conocimiento presunto surge cuando quien tiene la capacidad técnica especial se encuentra en condiciones razonables de conocer cierta información. Tradicionalmente, el contrato de seguro ha estado construido sobre una idea fundamental. La aseguradora necesita confiar en la información que le suministra el tomador. Eso ha sido como la idea que se ha traído desde siempre. Por ello, históricamente se ha exigido al asegurado un elevado deber de transparencia. En otras palabras, se espera que el tomador informe de manera completa y veraz todas aquellas circunstancias para que la aseguradora pueda hacer una valoración correcta del riesgo. Sin embargo, en el desarrollo del conocimiento presunto de esta nueva figura introduce una nueva variable a esta discusión, porque si la aseguradora, como ya he dicho, cuenta con esta experiencia, con especialistas, con herramientas de verificación, nos surge una pregunta que es inevitable. ¿Es razonable que toda la carga del conocimiento recaiga únicamente en el asegurado? Aquí aparece esta tensión. Por un lado, la buena fe que se exige para informar. Y por otro lado, el conocimiento presunto cuestiona hasta dónde puede alegarse desconocimiento cuando existen medios razonables para conocer ciertas circunstancias. Y es precisamente esta tensión la que ha impulsado gran parte de la evolución doctrinal y jurisprudencial reciente. Gracias a este desarrollo de esta figura es que hemos hablado o se ha venido hablando de ciertas figuras que se dan en el ambiente jurídico, que se dan actualmente en el ambiente jurídico.
Para conocer o para comprender mejor este debate debemos reconocer que actualmente las relaciones entre aseguradoras y asegurados ya no se pueden analizar de la misma manera que se hacían décadas atrás. Hoy hablamos, por ejemplo, del consumidor financiero y de la protección que se le da a este consumidor financiero. Esta categoría reconoce que las personas que adquieren un producto financiero se encuentran en una posición totalmente diferente a las entidades que los ofrecen. ¿Por qué? Porque las entidades que los ofrecen son las que conocen el mercado, la regulación, diseñan las cláusulas, administran la información y tienen una experiencia técnica especializada. Por el contrario, el consumidor financiero no cuenta con este mismo nivel de información o de conocimiento. Es por eso que el derecho moderno ha fortalecido mecanismos de protección para esta clase de consumidores orientados a que se puedan establecer o que se puedan garantizar unas relaciones contractuales mucho más equilibradas. Y precisamente esta protección influye en la forma como actualmente se interpreta la distribución de las responsabilidades dentro del contrato de seguros. Por eso es que se exige una asimetría informativa. Esta existe cuando la asimetría informativa existe cuando una de las partes dispone de más información o de mejores herramientas para comprender esta información que la otra. Y esto ocurre frecuentemente en los contratos de seguros. ¿Por qué? Porque es que una aseguradora es la que conoce estadísticas, tiene la experiencia, conoce los riesgos, tiene especialistas, tiene información histórica del mercado. Mientras tanto que nosotros como tomadores o como asegurados normalmente poseemos una información limitada, poseemos la información que nos compete a nosotros y tenemos conocimientos mucho más reducidos sobre el funcionamiento de un sistema asegurador. Pero existe una particularidad interesante. La asimetría informativa no siempre favorece a la misma parte. En algunos casos, el asegurador, nosotros como aseguradores o tomadores, conocemos información que la aseguradora desconoce. Y en otros casos, la aseguradora dispone de herramientas técnicas que le permiten identificar riesgos que nosotros como asegurados no comprendemos y nunca vamos a comprender. Por eso, el problema no consiste únicamente en determinar quién de los dos posee más información. El verdadero problema o el verdadero desafío consiste en establecer cómo deben distribuirse estas responsabilidades derivadas de la diferencia de conocimiento. Todo lo anterior nos conduce a una idea fundamental del derecho privado contemporáneo, que es el equilibrio contractual. Durante mucho tiempo predominó la idea de que los contratos eran simplemente el resultado de la libre voluntad de las partes. Yo contrato con usted lo que nosotros establezcamos y punto, porque es nuestra voluntad. Sin embargo, la realidad demuestra que no todas las partes negocian desde posiciones equivalentes. ¿Por qué? Porque entre las partes pueden haber diferencias económicas, pueden haber diferencias técnicas, pueden haber diferencias informativas, educativas. Por esta razón, el derecho moderno ha buscado promover relaciones contractuales mucho más equilibradas. Esto no significa favorecer injustificadamente a una de las partes. Tampoco significa que se vayan a eliminar responsabilidades. Lo que significa es que se debe reconocer que las obligaciones deben distribuirse de manera razonable, teniendo en cuenta las capacidades reales de cada uno de los participantes. Y aquí aparece nuevamente la pregunta central. Si la aseguradora posee una capacidad profesional superior para identificar determinados riesgos, ¿hasta dónde puede trasladar completamente al asegurado las consecuencias derivadas del conocimiento de estos riesgos? Quisiera ahora referirme a un concepto que los abogados utilizamos con mucha frecuencia últimamente y que ha transformado profundamente la manera en que entendemos los contratos, que es la constitucionalización del derecho privado. A primera vista, cuando uno escucha este término, podemos pensar que esto es una expresión muy compleja, pero la idea detrás de ella es muy sencilla, es bastante sencilla. Durante mucho tiempo el derecho privado, es decir, aquel derecho que regula la relación entre los particulares, se construyó sobre una idea fundamental. Si dos personas celebran un contrato, libremente ese contrato debería respetarse. La lógica era simple.
Las partes son libres de decidir, las partes conocen sus intereses y por lo tanto el Estado no debería intervenir demasiado en esos acuerdos. Esta visión fue muy importante para el desarrollo del comercio, de la economía y de la autonomía individual. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a surgir una pregunta: ¿realmente todas las personas contratan en condiciones de igualdad? Pensemos en algunos ejemplos cotidianos. Cuando abrimos una cuenta bancaria, ¿podemos nosotros modificar libremente el contenido de ese contrato? Cuando adquirimos una póliza de seguro, ¿nosotros podemos participar en la redacción de las condiciones? La respuesta en estos casos probablemente siempre sea no. Simplemente aceptamos condiciones previamente establecidas. Y esto llevó a los juristas a comprender que esta igualdad formal no siempre significaba una igualdad real. Fue entonces cuando la Constitución comenzó a desempeñar un papel muchísimo más importante en las relaciones entre los particulares. La idea central de esta constitucionalización del derecho privado es que los contratos ya no pueden analizarse únicamente desde lo que las partes firman, desde la autonomía de la voluntad privada. También estas relaciones contractuales deben examinarse a la luz de los valores y de los principios consagrados en la Constitución. En otras palabras, la Constitución dejó de ser un documento que solo regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Hoy también influye en la manera en que entendemos las relaciones entre los particulares. Esto significa que cuando analizamos un contrato, ya no observamos únicamente las cláusulas, ya no observamos únicamente lo que pactamos en el documento. También debemos preguntarnos: ¿existe equilibrio entre las partes? ¿Se respetó la dignidad de las personas involucradas? ¿Hubo transparencia en la creación y en la ejecución de este contrato? ¿Se protegió adecuadamente a la parte que estaba en la posición más vulnerable? ¿La distribución de las cargas y la distribución de las responsabilidades es razonable? Y es aquí donde este fenómeno se conecta directamente con el tema de nuestra conferencia, porque cuando discutimos sobre buena fe y conocimiento del riesgo en el contrato de seguro, ya no basta con preguntarnos quién incumplió formalmente la obligación. También debemos preguntarnos si esta distribución de responsabilidades resulta justa, teniendo en cuenta las capacidades de cada una de las partes. Recordemos que la aseguradora es una profesional del riesgo. Cuenta con conocimientos técnicos, especialistas y herramientas de análisis que normalmente no posee un consumidor. En pocas palabras, cuando los abogados hablamos de constitucionalización del derecho privado, nos referimos a que los contratos ya no se interpretan únicamente desde las reglas tradicionales del derecho comercial o del derecho civil. Hoy también deben interpretarse a la luz de los principios constitucionales que buscan construir relaciones más justas, más equilibradas, más transparentes y más respetuosas de los derechos de las personas. Porque en el fondo la pregunta continúa siendo la misma: ¿a quién le corresponde realmente conocer el riesgo? Y precisamente la jurisprudencia colombiana lo que ha intentado es ofrecer respuestas a esta pregunta. ¿Qué dice la jurisprudencia colombiana? La buena fe como eje estructural del seguro. La jurisprudencia colombiana ha sido consistente en afirmar que el contrato de seguro se encuentra construido sobre el principio de la buena fe. Eso está clarísimo. La razón es sencilla: la aseguradora necesita información correcta y relevante para poder construir y evaluar el riesgo que va a asegurar. Y gran parte de esta información proviene precisamente del tomador o del asegurado. Por esto es que los jueces han señalado reiteradamente que quien solicita una póliza tiene el deber de actuar con transparencia y suministrar información relevante para la adecuada valoración del riesgo. Desde esta perspectiva, la buena fe no es simplemente una expectativa ética, es una obligación jurídica en la ejecución de los contratos de seguros. Y su incumplimiento puede generar consecuencias importantes dentro del mismo contrato. Durante muchos años esta fue la idea predominante de la jurisprudencia. El asegurado debía informar adecuadamente porque la aseguradora tomaba decisiones basándose en esa información que proporcionaba el asegurado o el tomador.
Ha habido una evolución jurisprudencial en este tema. La manera de entender este tema ha cambiado con el paso del tiempo jurisprudencialmente hablando. Las primeras aproximaciones jurisprudenciales se concentraban principalmente en el deber de información del asegurado. La pregunta central era, ¿informó correctamente el tomador del seguro? Pero progresivamente los jueces han comenzado a formular una pregunta diferente. ¿La aseguradora realmente desconocía aquello que afirma desconocer? Este cambio de enfoque resulta muy importante porque la discusión ya deja de centrarse exclusivamente en las conductas del asegurado y comienza a examinar también el comportamiento de la aseguradora. En otras palabras, la jurisprudencia empezó a reconocer que la evaluación del riesgo no depende únicamente de quien suministra la información, también depende de quien profesionalmente analiza dicha información. Y este cambio refleja precisamente las tendencias modernas que hemos venido estudiando: la protección del consumidor financiero, el equilibrio contractual y la constitucionalización del derecho privado. Los límites a la reticencia. Uno de los aportes más importantes de la jurisprudencia colombiana consiste en haber aclarado que no toda omisión en un contrato de seguro genera automáticamente la nulidad del contrato o la pérdida de esta cobertura. Durante muchísimo tiempo se pensó que cualquier información omitida podía justificar consecuencias severas para el asegurado. Hoy la posición de la jurisprudencia es muchísimo más cuidadosa. Los jueces analizan muchísimos factores. Por ejemplo, analizan la importancia de esa información omitida, si es relevante o no para la ejecución del contrato. Analizan la relación que tiene esa información con el riesgo que se asegura. Analiza su influencia real en la decisión de la aseguradora y también analiza las posibilidades que tenía la aseguradora de conocer esta circunstancia. Esto significa que este análisis dejó de ser automático. Actualmente se estudia cada una de las situaciones de manera concreta para determinar si realmente la información que se omitió resulta determinante para la valoración del riesgo. Casos en los que la aseguradora conocía o debía conocer el riesgo. Aquí encontramos uno de los aspectos más interesantes de la evolución jurisprudencial. En distintos casos, los jueces han considerado que la aseguradora no puede alegar válidamente desconocimiento respecto de circunstancias que conocía o razonablemente debía conocer. Pensemos en algunos ejemplos. Una aseguradora solicita exámenes médicos antes de expedir una póliza de salud, de vida. Posteriormente ocurre el siniestro, el fallecimiento. Y además, y más adelante intenta la aseguradora negar la cobertura argumentando que existían condiciones de salud que podrían advertirse a partir de esos mismos exámenes que ella tomó, que ella solicitó. La pregunta que surge es sencilla. Si la aseguradora tuvo acceso a la información o contaba con mecanismos razonables para conocerla, ¿puede posteriormente alegar desconocimiento absoluto? Y precisamente en este punto encontramos la influencia de esta nueva figura, que es la del conocimiento presunto. En cuanto a las tendencias actuales de la jurisprudencia colombiana, apuntan hacia una comprensión más equilibrada de las relaciones asegurativas. Esto no significa que se eliminen los deberes de información del asegurado, tampoco significa que se le traslade toda la responsabilidad a la aseguradora. Lo que se busca es una distribución más razonable, más equilibrada de las cargas derivadas del conocimiento de este riesgo. Hoy se reconoce con mayor claridad que el asegurador tiene deberes de transparencia, pero al mismo tiempo la aseguradora tiene deberes de diligencia. En definitiva, la jurisprudencia colombiana parece avanzar hacia una idea cada vez más clara. La confianza dentro del contrato de seguros es una responsabilidad compartida por las partes. Y precisamente es por eso la pregunta pues ya no consiste únicamente en determinar quién informó o quién no informó. La verdadera pregunta consiste en establecer quién podía y quién debía conocer ese riesgo. Y esta reflexión nos conduce a las conclusiones finales de esta conferencia. Hemos llegado al final de esta reflexión. Durante esta última hora, más o menos, hemos recibido
Hemos recorrido un camino que comenzamos hablando de algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, que es la confianza, y a partir de allí fuimos construyendo una serie de preguntas que nos conducen al mundo de los seguros, la información, la buena fe y el conocimiento del riesgo. Sin embargo, más allá de los conceptos jurídicos, quisiera que nos detuviéramos unos minutos a pensar en las conclusiones que podemos extraer de esta discusión. La primera conclusión es que la confianza constituye uno de los pilares fundamentales de la vida en sociedad. La segunda conclusión es que la información tiene un valor enorme porque influye directamente en nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos dependen en gran medida de la información que tenemos disponible. Por eso, cuando la información es incompleta, es incorrecta o es insuficiente, las personas pueden asumir riesgos que probablemente no habrían aceptado si hubieran conocido toda la realidad. La tercera conclusión es que el contrato del seguro se construye precisamente sobre esa necesidad de información. La aseguradora necesita conocer el riesgo para poder asumirlo. La aseguradora ya no puede ser vista únicamente como una receptora pasiva de la información. Es una profesional especializada en la administración y en la valoración del riesgo. Y esto nos conduce a la cuarta conclusión. La responsabilidad sobre el conocimiento del riesgo no puede analizarse exclusivamente desde la conducta del asegurado. También resulta necesario examinar el papel que desempeña la aseguradora en la construcción y en la verificación de esta información. Finalmente, hemos observado cómo la doctrina, la jurisprudencia y las tendencias modernas del derecho privado han evolucionado hacia una comprensión más equilibrada de las relaciones asegurativas. Quisiera terminar regresando a la pregunta que ha acompañado toda esta charla. ¿A quién le corresponde realmente conocer el riesgo? Durante mucho tiempo la respuesta parecía sencilla. Se entendía que la carga principal recaía sobre quien suministraba la información. Sin embargo, este desarrollo de esta nueva figura del conocimiento presunto nos invita a mirar el problema desde una perspectiva diferente. Nos recuerda que el conocimiento también puede generar responsabilidades y que quien cuenta con capacidades especiales para comprender, para verificar, para analizar determinada información, no puede comportarse como si fuera completamente ajeno a ella. Pero quizás la enseñanza más importante de esta discusión va más allá del contrato de seguro, porque en realidad estamos hablando de algo que afecta a todas nuestras relaciones humanas. Estamos hablando de cómo construimos la confianza en un mundo en donde nadie posee una información perfecta y completa. Estamos hablando de cómo distribuimos esas responsabilidades cuando las decisiones se toman en escenarios de tanta incertidumbre. Y estamos hablando de la necesidad de actuar con transparencia, pero también con diligencia. Tal vez el verdadero desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en exigir que las personas digan la verdad. Tal vez el desafío consiste en exigir que quienes tienen la capacidad de conocer hagan uso responsable de esa capacidad. Porque la confianza no se construye solamente a partir de lo que las personas informan. También se construye a partir de ese esfuerzo que realizamos para comprender aquello que razonablemente nosotros podemos conocer. Por eso, cuando hablamos de buena fe y de conocimiento del riesgo en el contrato de seguros, en realidad estamos hablando de una pregunta mucho más amplia y profundamente humana. ¿Cómo construir relaciones más justas en una sociedad donde todos dependemos en alguna medida de la confianza de los demás? Muchísimas gracias por la atención prestada y espero que este espacio haya sido y deje en ustedes una reflexión y sigan pues analizando el caso el tema que hemos tocado hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora, por el tiempo. Y bueno, vamos a abrir un espacio para las preguntas. Si tienen preguntas, pueden enviarlas por el chat o pueden abrir el micrófono y preguntarle a la doctora para ya terminar esta sesión. Tengo una pregunta por acá por interno, doctora. Cuéntame. Dice, si una aseguradora acepta el pago, perdón, no, perdón, dice, ¿qué tan difícil es para una aseguradora probar la reticencia dolosa de un cliente frente a una simple omisión inocente por ignorancia? El debate en este momento no es establecer
qué tan difícil es probar o no una reticencia, una omisión, una inexactitud. El debate está en que se pueda comprobar que esta información es, primero, relevante para la construcción de este seguro. Y segundo, lo importante en este caso, o lo que se debe establecer, es qué capacidad tenía la aseguradora de conocer esa información que se omitió, independientemente de si el tomador lo hizo con dolo, lo hizo con culpa, lo hizo por ignorancia. El debate está en eso, en establecer qué capacidad tenía la aseguradora para poder conocer esta información y por ende, pues no alegar la no indemnización, que es lo que siempre pasa. La aseguradora debe probar, no es el tomador el que debe probar que si aportó o no aportó la información. Es la aseguradora la que debe probar de que no tenía manera, de ninguna forma, por ningún mecanismo, de saber que esa información omitida era relevante y de conocer esa información que era tan relevante para poder decir que no indemniza. De lo contrario, pues no podría disculparse por esta razón. Claro, doctora, muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Dice, quisiera saber si yo al tomar un seguro de vida me encuentro aparentemente bien, me sucede un infarto y no hay antecedentes de esta patología, pero mi trabajo es de mucha presión y estrés. ¿La aseguradora puede abstenerse de pagar la póliza? No, definitivamente no. Definitivamente no, porque el contrato de seguros se estableció en medio de ciertas condiciones. Cuando se suscribe ese contrato, se suscribe sobre las condiciones que para el momento tiene el tomador. Si él tiene, por ejemplo, si él tiene ya antecedentes médicos de hipertensión, de infartos, de preinfartos, la aseguradora puede abstenerse de expedir una póliza de seguro. Pero si ella, ante la situación médica real del momento de la suscripción de la póliza, valora el riesgo, construye el riesgo y decide cubrir este riesgo, no puede endilgar después una responsabilidad que en el momento no tendría por qué asumir el tomador, porque ya es algo que quizás se sale de las manos de los contratantes. Pero en este caso no podría asumir esta posición de no pagar una indemnización. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ahí veo que Juan Diego está escribiendo para ver si quedó totalmente clara la respuesta. Dice, si yo tengo esta póliza de años atrás y a medida que avanzamos en edad es posible sufrir este accidente, ¿cambiaría las condiciones del contrato? No, por edad, no tiene por qué cambiar. No tiene por qué cambiar. Claro está que cada vez que se hacen renovaciones de estas pólizas no son indefinidas, ¿no? Estas pólizas se hacen y se renuevan año tras año. Cada vez que se hacen renovaciones se pueden requerir, obviamente, nuevas valoraciones y puede ser que se cubran, ya salgan de la cobertura ciertos aspectos, ingresen a la cobertura más aspectos, o se pueda dar un incremento en la póliza teniendo en cuenta las nuevas condiciones de la persona, las nuevas condiciones médicas que pueda presentar la persona, o definitivamente la aseguradora decida no volver a asegurar porque las condiciones médicas de la persona han cambiado mucho. Perfecto. Por ahí escribe que le quedó todo claro, que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Aquí en el chat les dejé el link de asistencia para que por favor puedan llenarlo. Si lo llenan por ahí les estará llegando la grabación de la reunión por si alguna vez quieren revisarlo. Y doctora, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Espero volvernos a encontrar. Muy amable por todo. Y cualquier inquietud que tengan, pues con gusto ustedes tienen mi correo, pueden escribirme y con gusto les responderé las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias, doctora. Que tengan una Feliz buena noche. noche. Chao. Hasta luego.